Bueno, pues en este último vídeo nos habíamos quedado en que habíamos descubierto que en x igual a 0 había un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué métodos tenemos para ver si un punto es un máximo o un mínimo? Tenemos dos, básicamente. Vamos a ver los dos porque este vídeo es el super vídeo de funciones. El primero de ellos es poner en la recta real nuestro punto que puede ser máximo o mínimo y ver qué pasa a su derecha y a su izquierda para ver si la pendiente decrece, crece o qué es lo que ocurre con ella. Entonces, ponemos por ejemplo un punto por aquí que sería el menos 1, lo evaluamos en la derivada y ¿qué signo obtenemos? Pues bien, aquí tendríamos 2 por menos 1 menos 2, o sea que arriba tendríamos un signo negativo, y aquí tendríamos menos 1 al cuadrado es positivo, menos 4 va a ser negativo, pero al elevar al cuadrado todo esto va a ser positivo, aquí por el 3, todo lo de abajo positivo, lo de arriba negativo, lo de abajo positivo, pues esto va a ser negativo. Vamos aquí, cogemos por ejemplo el 1, 2 por 1, 2, positivo, y aplicando lo mismo que acabamos de hacer, 1 al cuadrado 1, menos 4, tal, positivo todo lo de abajo, positivo entre positivo, positivo. Con lo cual, ya podemos concluir que la función va a decrecer, porque tiene pendiente negativa por aquí, y luego va a crecer, porque tiene pendiente positiva por aquí. Con lo cual el 0 es necesariamente un mínimo. Ese es uno de los métodos. El otro método, como sabéis, es irnos a la segunda derivada y evaluar nuestros posibles máximos o mínimos en la segunda derivada. Vamos a hacer, por tanto, la segunda derivada. Para hacer la segunda derivada, pues podemos tomar o bien esta expresión de la primera derivada o bien esta. Si lo pensáis un poco, es bastante mejor utilizar esta. Vamos a ello. Entonces sería, como es una multiplicación, ¿vale? Sería derivar la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. O sea, quedaría lo siguiente. Bajamos el menos 2 tercios. Copiamos. Le restamos 1 al exponente que sería menos 3 tercios, con lo cual quedaría menos 5 tercios. ¿Vale? Ahora, por la segunda sin derivar, a la segunda lo he tomado como 2x partido de 3. Es una multiplicación, esto pues como que lo he pasado aquí. Más la primera sin derivar, cuadrado menos 4 elevado al exponente, perdón, por la segunda derivada, que en este caso sería 2x partido de 3, que me queda 2 tercios. Vale, echadle un vistazo tranquilamente, darle a la pausa para que veáis que esa es la derivada. Y si le echáis ese vistazo veréis que me he equivocado, porque después de hacer bajar el exponente, restarle aquí 1, hay que hacer la derivada de dentro. O sea que aquí me falta un por 2x. Bien, si agrupamos esto un poquillo, lo dejamos un poco más presentable, queda lo siguiente. Y tendríamos esta expresión mejor presentada de la segunda derivada. Por favor, comprobad que entendéis cómo pasamos de aquí a aquí, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar la segunda derivada en 0. Recordad, porque 0 era un posible máximo y mínimo, aunque ahora sabemos que es un mínimo porque hemos utilizado otro método. Entonces evaluaríamos la segunda derivada en 0 y ¿qué tendríamos? Pues bueno, aquí meteríamos el 0, con lo cual 0 partido lo que sea, pues 0. Y aquí meteríamos el 0 y nos quedaría raíz cúbica de menos 4, que va a ser un número negativo, con lo cual, con este 2 tercios, negativo. Con lo cual, demostramos, Vale, que había una cosa aquí que no cuadraba, ya me he dado cuenta, porque aquí faltaba un elevar al cuadrado, que viene de este 2 de aquí. Entonces ahora, si tuvimos x por 0, pues eso, esto se va a 0, y aquí quedaría 0 menos 4, pero como está al cuadrado, pues sería positivo, todo positivo, con lo cual, como la segunda derivada evaluada en 0 es positiva, podemos concluir, como sabemos, que es un mínimo, que ya sabéis que es al contrario de lo que parece. Positivo es un mínimo y negativo es un máximo. Bien, nos faltaría entonces la parte relacionada con el último punto, que es la segunda derivada, que bueno, ya la hemos hecho. Entonces la segunda derivada la igualamos a 0, igual que hemos hecho con la primera, y sacaríamos los puntos de inflexión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que cuando vamos a nuestra expresión, vemos que la segunda derivada no se hace 0 en ningún valor. Es decir,
en principio no tenemos puntos de inflexión. Y además aparece un problema que ya tuvimos con la primera derivada, y es que cuando la x vale 2 o menos 2, los denominadores hacen 0, con lo cual tenemos un problema en la segunda derivada en 2 y en menos 2. Podríamos decir que no es derivable en grado 2, la derivabilidad en la segunda derivada. ¿De acuerdo? Entonces hemos llegado a un punto de no retorno en el que ya continuar divagando sobre lo que ocurre con la función ya deja de ser tan interesante, y lo que vamos a hacer directamente es ya verla para enfrentarnos a todo lo que hemos estudiado y entenderlo mejor. Entonces, si repasamos todo lo que hemos visto, el dominio es todo R, el recorrido, los puntos de corte que tenemos, que la simetría par, las zonas que hemos estudiado, la que no tenía asíntotas, máximos y mínimos, etcétera, nos encontramos con lo siguiente. Bien, pues la función es esta que tenemos aquí. Podemos ver que se cumple todo lo que hemos estudiado. Tenemos aquí un mínimo, los puntos de corte, el dominio es todo R, no tiene asíntotas, etcétera, etcétera. Pero lo interesante comienza con el tema del recorrido. Nosotros sabíamos que el recorrido venía desde este punto de aquí, desde lo más abajo posible, y crece para arriba, perdón. Entonces, os voy a poner la función inversa de esta función verde. Esta es la función inversa que hemos calculado al principio del vídeo número 1. Entonces, fijaros que esta función, efectivamente, la inversa, si me fijo en los valores que toma, veo que va desde menos 1 con algo, y fijaos, coincide justo con este, y luego crece hasta infinito. Como veis, está dando el recorrido de la función verde. Ahora, fijaos en lo que ocurre cuando nos acercamos al 2 y al menos 2. La función por aquí decrece, como sabíamos, y hemos visto que había un problema en el menos 2 y en el 2, tanto en la primera derivada como en la segunda. ¿Por qué? Porque fijaros que la pendiente justo cuando se acerca a esa zona parece infinito. Es decir, está totalmente vertical. Si vemos la representación de la primera derivada, que es esa línea punteada en azul, observamos lo que está ocurriendo. Aquí la derivada es negativa, me está diciendo que la función verde está decreciendo. Es negativa todo el rato y en el menos 2 hay un problema, aparece una asíntota vertical en la derivada. Por tanto, la derivada no es continua en menos 2 como habíamos visto. Aquí sigue siendo negativa, corta en 0, cuando la derivada es 0 tenemos un máximo o un mínimo, como vemos que ocurre aquí, y luego pasa a ser positiva porque a partir de aquí la función crece. Y en 2 volvemos a tener un problema. Pensad bien, por favor, lo que esto significa. Es decir, aquí la derivada se va hacia el menos infinito, tiende hacia el menos infinito, y por aquí se va al infinito, porque la pendiente aquí tiende a infinito, una vertical hacia arriba, y aquí la pendiente tiende a menos infinito, una vertical hacia abajo. Ahora, en rosa he representado la segunda derivada de la función. Entonces, fijaos que ocurre algo parecido. Aquí la segunda derivada es negativa, lo que me está diciendo que la función es convexa, y en el menos 2 aparece un problema, porque se va hacia un valor negativo muy bajo, menos infinito, indicándome que la función es muy convexa, y por aquí, justo en el mismo instante, viene desde más infinito, indicándome que la función al mismo tiempo es muy cóncava. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos un cambio entre convexidad y concavidad que es lo más brusco que puede ser. Aquí la segunda derivada es todo el rato positiva, lo que me indica que es cóncava la función en todo este trozo, y luego vuelve a suceder otra vez igual. Tenemos aquí un problema y la función de repente pasa de cóncavo a convexo con mucha brusquedad y ya vuelve a ser convexo, por eso viene desde aquí en signo negativo. Bueno, pues espero que estos 3 vídeos tan largos os hayan servido para aprender cosas nuevas, entender mejor otras cosas que no teníais entendidas del todo, y que toda la explicación os haya sido lo más útil posible. Como veis, aunque la función era bastante enrevesada, es posible y no es difícil.